La idea de esta reunión, de este encuentro virtual, es acercarnos a la música que se está haciendo a día de hoy, del estado también de la industria musical en un país como Colombia, que ha sido en esta edición del Festival Boreal país foco, país invitado en el que hemos querido poner precisamente eso, el ojo, el oído y acercarnos a cuanto puede estarse cosiendo en un país que siempre nos ha llamado poderosamente la atención, sobre todo en aquello que mayormente nos atañe, que son las artes, ¿no? Desde las musicales a cualquier otra manifestación artística. Para esta reunión, para este encuentro, hemos tenido la oportunidad de poder contar y ya tenemos acto de presencia de todos ellos con personas que son, bueno, pues destacados agentes, eh, protagonistas de la cultura en el país, en Colombia. Por un lado, tenemos, por orden de incorporación a la conversación o al previo a la conversación, tenemos a Octavio Arbeláez. Octavio Arbeláez es director de Circular, fundador del Festival de Teatro de Manizales, que está corriendo, sucediendo precisamente en el momento en el que conversamos ahora. Codirector también de Mapas, Mercado Atlántico de las Artes Performativas del Atlántico Sur. Espero haberlo dicho con exactitud, Octavio. Y bueno, también, y corrígeme si no, porque ahora te doy la palabra, director general de Red Lab. No sé si sigues y continúas al frente de Red Sí. Lab, ¿cierto? Bueno, aparte recibió también por parte del Ministerio de Cultura de la República de Francia la Orden de las Artes y las Letras, un destacado eh, premio o una destacada mención por parte de la República Francesa. También contamos con Alejandra Gómez, a quien daré paso y presentaré con posterioridad en este encuentro, y con Nidia Góngora, quien también se ha incorporado al mismo y con quien tenemos la oportunidad y el placer de conversar. Eh, Alejandra es, bueno, caleña, licenciada en filosofía por la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, y forma parte destacada de la industria musical alternativa, digámoslo así, de Colombia en general y Latinoamérica también, por extensión, en los últimos años. Fue manager de bandas como, y les llevó el booker a bandas como Side Stepper o Meridian Brothers. Actualmente está trabajando con Frente Cumbiero, entre otras propuestas, La Perla también. Y bueno, ha llevado prensa, comunicación y management y booking en destacadas agencias ya de recorrido internacional. En, en el caso de Nidia Góngora, Nidia, además de ser maestra durante unos años, eh, ya en estos últimos ha dedicado su vida a aquello que más ama, que es la música en directo, y bueno, más concretamente a poner en el mapa internacional a un grupo del lugar que la vio nacer, Santa Bárbara de Timbiquí, en el Cauca, en la región del Cauca, y que ha sido incluso nominado a los Grammy Latinos. Me gustaría abrir un poco la conversación de una manera un tanto genérica, comenzando por Octavio, eh, en torno a, bueno, una reflexión, pues eso, lo más, quizás antes de entrar en cuestiones más concretas, lo más amplia acerca de cuál es su análisis, su visión, su mirar respecto del estado actual de la música en un país capital, para entender pues la música de los pueblos latinoamericanos como es Colombia. Colombia tiene una diversidad cultural muy importante, tanto como su diversidad geográfica.
Y esa diversidad corresponde a esa riqueza musical que tenemos en nuestro país y que de repente hizo una explosión y ocupó un lugar preeminente en el mundo. Pero lo más interesante es que es un fenómeno en el que convergen varias variables. La primera es el reconocimiento y puesta en valor de nuestra música tradicional. Es muy importante ubicarnos en que es un país de alrededor de 50 millones de habitantes, con una extensión territorial muy grande, con dos océanos, con tres cordilleras que pertenecen a la misma cordillera de los Andes, con selva, montaña y un territorio muy extenso que genera además esa diversidad un poco a la manera como lo señalaba Montesquieu en su momento. Eh, Digo en su momento cuando hablaba de geografía y caracterización de los pueblos. Entonces, eso también ocurre en Colombia. Esa diversidad corresponde a la diversidad musical. Entonces, en esta diversidad musical maravillosa, es, hay una puesta en valor de la música tradicional, como decía antes, entonces aparecen los ritmos del Pacífico, al que contribuyen en esa emergencia y, visibilidad, y visibilización un festival como el Petronio Álvarez. Entonces todos empezamos a encontrar conmovidos cosas maravillosas como justamente la irrupción del fenómeno Canalón de Timbiquí o herencia de Timbiquí. Y tengamos presente que Timbiquí es una ciudad pequeña en el Pacífico colombiano, entonces pero también en los Montes de María, pero también en el llano, en los llanos limítrofes con Venezuela, pero también en la zona cafetera, es decir, en ciudades pequeñas se producen fenómenos importantes musicales y sobre todo no están en el eje tradicional de producción, distribución y consumo que son Bogotá, Cali y Medellín. Claro que mucha gente incluso emigra a Bogotá porque tiene más acceso a oportunidades, pero la riqueza viva y la diversidad está en nuestros pueblos y en general en toda esa enorme extensión que tiene nuestro país. Por otra parte, ocurrió también un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención y fue la consolidación de algunos conservatorios, como los de la Universidad Javeriana en Bogotá o la Universidad de AFID en Medellín, como, solo como ejemplos, que ya abandonaron la música clásica como única escuela y permitió la apertura hacia la música de jazz o de fusión o en general que abordaran la música nacional. Entonces, a partir de ahí aparece una generación joven que con mucho respeto y con amor y pasión trabajaron de otra manera la música colombiana. Ejemplos interesantísimos como Puerto Candelaria, que hace 20 años empezó a trabajar la cumbia como cumbia rebelde, en una fusión de jazz y cumbia, y permanecen vigentes, como el propio Frente Cumbiero y el trabajo maravilloso que hacen. Es decir, realmente hay una emergencia importante de las músicas de Colombia y se ha sentido en el mundo. Es un dato que se pasan y un boca a oreja que circula por el mundo y es, ya fueron a Colombia, algo está pasando allá. Entonces, un poco eso es lo que yo pienso y estoy muy honrado de esta invitación y de compartir esta charla, esta mesa virtual con la maestra Nida Góngora y con mi querida amiga Alejandra Gómez. Muchas gracias. Muy bien, gracias Octavio. Sí, efectivamente, visto desde fuera, se percibe esa riqueza o esa ricura, a la riqueza y ricura, ambas cosas, de la música en Colombia y quienes trabajan también en ella, ¿no? O sea, se percibe un profesionalismo, una profesionalidad importante desde fuera, quienes trabajamos en la industria musical. Y es un doble llamado, ¿no? A participar como consumidor y a participar como agente activo de cuanto Colombia puede dar, ¿no? En este caso, pues una feria también reputada a nivel internacional, como puede ser Circulart, o incluso en el ámbito de las artes escénicas. Ahora mismo está inmerso, Octavio, en el Festival Internacional de Teatro de Manizales que diriges desde su fundación, ¿cierto? Bien, bueno. Damos paso ahora, voy a aprovechar
a que un poco también de manera global, genérica, haga su respectivo o correspondiente análisis basado en su experiencia y sabiduría de mi compañera y amiga Alejandra. Te doy paso y atento a escucharte. Bueno, nada, Javi, pues muchísimas gracias por esta invitación aquí. Un placer estar en esta mesa dialogando con colegas y amigos tan queridos como Nidia, Octavio y como tú, por supuesto. Yo estoy muy de acuerdo con Octavio. Creo que en Colombia hemos estado viviendo unos buenos años, yo creería ya unos 10 o 15 años, donde esas músicas de periferia, como bien lo mencionaba Octavio, que de pronto no están, digamos, en los ejes centrales de las ciudades, ¿no? Colombia es un país, diría yo, con pocas ciudades grandes, donde se han como pues centralizado mucho el movimiento cultural, sobre todo por el lado de las oportunidades, pero creo yo que la diversidad y la riqueza está por fuera de estas urbes, digamos, ¿no? Timbiquí siendo un gran ejemplo de eso, además un pueblo muy querido que he tenido el gusto de conocer. Pero sucede exactamente toda la extensión, por ejemplo, el sur de Colombia, ¿no? En esa frontera con Ecuador, Putumayo, que también es bien selvático, ahí hay unas músicas muy interesantes cocinándose que todavía de pronto no han tenido como ese momento de pasar a un escenario más internacional, pero creo que sin duda hay un talento muy grande. En eso, pues nada, yo fui una de esas personas que buscando más oportunidades laborales con vistas muy a la internacionalización, me vine a vivir a Bogotá, ya otra vez de regreso a mi ciudad natal, a Cali, pero digamos que también en ese propósito, ¿no? De ver cómo se pueden descentralizar o cómo esas herramientas que hemos adquirido en colaboración con muchos amigos en otros países, en otras latitudes, Boreal, Tenerife siendo uno de esas anclas también, cómo nos llevamos un poco de eso a otras regiones. Entonces creo que ojalá empecemos, no sé si estoy siendo muy optimista o qué está pasando, pero creo que puede ser un buen momento para mirarnos hacia adentro en Colombia, ¿no? Creemos que hemos vivido unos buenos años de visibilidad internacional, que por supuesto espero que siga sucediendo, pero creo que es un buen momento también para mirarnos hacia adentro y ver cómo nos podemos conectar, ¿no? Adentro de Colombia misma, cómo podemos generar esos mismos puentes de circulación, tanto de la música en vivo como de los contenidos que generamos y también de los modelos de gestión. Y entonces creo que eso podría ser interesante para conectar esas periferias y poder investigar y llevar un poco de eso también y construirlo ahí hombro a hombro pues, con los artistas y con los gestores que están en otros lugares de Colombia y no solamente en Bogotá y Medellín, que creo que es donde más ha habido movimiento. Creo que Cali también con el Petronio Álvarez sin duda, pero creo que todo ha estado muy concentrado en Bogotá y en Medellín el resto de los meses cuando no es agosto, cuando sucede el maravilloso Petronio. Uh-huh. Muchas gracias, Alejandra. Aprovechamos precisamente los comentarios que ahora hacías en torno al valor de la periferia y damos paso a Nidia, precisamente quien ha logrado llevar la voz y el sonido, el cante de un pequeño lugar periférico al mundo entero, ¿no? El otro día teníamos precisamente la oportunidad y el placer enorme, gigantesco, de poderla escuchar en vivo, en una grabación realizada de campo, pensada para el Festival Boreal y fue todo un placer. La verdad que gracias, Nidia, y bueno, aprovecho para darte eso, el agradecimiento y la palabra. Habría que desconectar. Sí, eso es. Ok. Gracias. Ay, las inocentadas del mundo virtual. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, gracias por la invitación y complacida de verdad de poder estar aquí esta mañana compartiendo este espacio con ustedes, con mi querida Aleja, con Octavio. De verdad que es un placer para mí, un verdadero honor. Y bueno, pues la verdad ya Aleja y Octavio dentro de sus introducciones han dicho
pues algo muy real, y yo quiero como partir de allí, y es precisamente eh, toda esa movida que ha habido, que hemos visto nosotros en los últimos años, de esa casi descentralización que ha habido como del estándar del imaginario musical global en general que se ha visto aquí en nuestro país. Y me parece a mí importante en gran medida, de alguna forma, todos los esfuerzos que se han hecho por de alguna manera mostrar esa otra parte, de lo musical y de lo artístico que ha estado escondido, pero que ha existido, ¿sí? Que ha estado más bien es como dentro de lo desconocido, dentro de lo invisibilizado. Y digo invisibilizado porque no podemos apartar a la música como de todo ese mundo que encierra el ecosistema de la vida del Pacífico, ¿sí? Que encierra que ha sido tal vez como un mundo totalmente independiente, desconocido. Eh, entonces, el hecho de poder generar lo que hoy ven ustedes como resultado a través de unas alianzas, porque pienso yo que han sido importantes, como las alianzas que se han hecho, esas mamuncias, como lo decimos nosotros dentro del territorio, esas mamuncias que se han podido armar, que se han podido generar y crear desde diferentes frentes, desde diferentes esfuerzos, desde diferentes aportes del sector, desde lo independiente, desde lo alternativo, y de lo cual hacemos parte de las personas que estamos aquí. Pienso yo que eso ha servido muchísimo para poder mostrar como esa otra cara que, les repito, siempre ha estado allí, siempre ha existido como dentro de las regiones, ¿sí? Y que de alguna manera desde lo musical se ha empezado a reconocer esa diversidad, como decía Octavio, eh, a reconocer esa diversidad que hay en Colombia, y a Colombia, no me gusta mucho decirlo, pero es la verdad, como ese país de regiones, no como ese lugar tan centralista y que está en el imaginario del mundo, sino como ese territorio diverso, donde hay una riqueza musical, cultural enorme, y en la que, si bien venimos tal vez de pueblos muy pequeños, porque es la verdad, pero donde hay un poder y una conexión grandísima con la música y con otro tipo de manifestaciones, eh, y en la que nosotros también hemos hecho conciencia como artistas o como actores del arte, que hacemos arte, hemos hecho conciencia de esa importancia de poder mostrar y buscar esos medios así alternativos para poder mostrarle al mundo, abrirnos, ¿no? Un poco, y buscar esos canales por los cuales nosotros podamos comunicarnos a través de la música, y que la gente pueda conocer lo que hacemos nosotros, pero que también podamos interactuar y conocer de estos otros mundos y universos musicales. Sí, entonces en ese sentido, pienso yo que si hay algo a lo que nosotros le debemos, y tenemos que resaltar, es como toda esa movida y esas alianzas que se han creado, como esos canales colaborativos y esas trenzas que se están tejiendo, ¿sí? En función de poder mostrar todo lo que está haciendo la gente, de lo que están haciendo los músicos en las diferentes regiones en Colombia. En el Pacífico Negro, como afrodescendiente Nidia, precisamente una de las eh, cuestiones a subrayar pudiera ser cómo se ha podido vislumbrar o visibilizar a través del fruto del trabajo y de, ¿por qué no?, de esas alianzas, perdón que entro aquí, de esas alianzas a las que hacías referencia, el trabajo y el sonido, una cultura ancestral
que tiene sus raíces ancladas en otro continente, pero que ha tomado cuerpo y carta de naturaleza propia como afrodescendiente en cualquier lugar donde, bueno, la esclavitud llevó precisamente a los pueblos negros, ¿no? ¿Cómo ves precisamente el que haya tomado voz y protagonismo, afortunadamente, no solamente pues, el pueblo afrodescendiente, sino también el indio, como, hablando precisamente de lo periférico, de lo invisibilizado, ¿no? en Colombia? Bueno, pues yo considero de alguna manera que hay una conciencia frente a la necesidad, pero también a lo importante de poder reconocernos, ¿no? De que los otros, que puedan reconocernos como parte de, ¿sí? Y lo digo desde la experiencia y porque así lo sentimos. Ha habido un gran interés desde tal vez ya los espacios más como del centro del país y de diferentes, había un gran interés por reconocer, por conocer y por estar un poco lados o un poco más conectados con, con la cultura, estas otras culturas, con estas otras formas y manifestaciones de vida, ¿sí? Pienso yo que muchas veces, incluso no podría yo decir que es con una intención dañina o simplemente por el solo interés de ignorar, sino que había un desconocimiento, se conocía muy poco Claro. frente a la diversidad y riqueza cultural que hay aquí en el país. Una vez se empieza a conocer de estos fenómenos, que para muchos son pues fenómenos súper ocultos y que lo ven como un gran descubrimiento, una vez se empieza a conocer, empieza a haber ese interés. O sea, muchas veces la gente no tiene interés por lo desconocido y una vez conoce, pues surge esa necesidad o ese gusto por conocer un poco más, ¿no? Entonces, es como primero el reconocimiento de que hay otras culturas que hacemos parte de esta gran diversidad, que se están haciendo todos los esfuerzos desde adentro por poder estar conectados con el mundo global, ¿sí? Abrirnos también un poco nosotros, porque han sido culturas que de alguna manera han mantenido como muy cerradas dentro de sus dinámicas e idiosincrasias, pues eso ha hecho parte también, pienso yo, del ejercicio, y han habido unas dinámicas también desde lo político y lo social que han influido, pero que en estos momentos pienso yo que son espacios que se han ido ganando a través de la música, a través del arte, y que repito, el hecho de poder dar como esa posibilidad a que entren nuevos agentes a interactuar, a que puedan con nosotros tejer y generar esos vínculos ha servido pues de gran ayuda, ¿sí? Hemos hecho conciencia de eso, se ha hecho un trabajo también de concientización hacia adentro, hacia estos actores que han mantenido dentro de los territorios toda esta riqueza y que se han encargado de manera generacional de, de impartirla, de, de entregarla a las nuevas generaciones. Y que de alguna manera nosotros, estas nuevas generaciones, porque hago parte de ello y por eso me incluyo, tomamos la decisión de poder llevar este legado
pues desde una manera, desde unas dinámicas distintas, y que consideramos que es un aporte valioso y que puede hacer parte precisamente de un gran trabajo que se puede hacer en torno a ser parte y estar dentro de la industria y poderlo mostrar. Para nosotros sigue siendo lo que hacemos un ritual. Para nosotros sigue teniendo ese valor prioritario que es lo espiritual. Para nosotros sigue teniendo ese valor inmenso y esos principios que nos definen como comunidad. Pero sin embargo, podemos ver en esto una gran posibilidad de transformar nuestra forma de vida, ¿sí? De impulsar nuestra forma de vida y de poder conseguir en esto una sostenibilidad y que nos pueda ayudar a dignificar tanto la vida que pues hoy hay dentro de tanto conflicto. Claro. Entonces es casi que una decisión que se ha tomado, ¿no? Como nueva generación portadora de estos valores culturales. Octavio, como director de un mercado, bueno, de la relevancia como es circular a nivel ya no solamente de la región, sino yo diría que a escala global, a escala planetaria, eh, y precisamente desarrollado en Colombia, en Medellín. ¿Cómo articulas, cómo desarrollas dar voz, dar cabida a precisamente en el encuentro que a nivel profesional sucede anualmente en él, entre distintos agentes procedentes de distintas latitudes, con las distintas voces a las que precisamente hacías tu comentario o referencia con anterioridad y a las que también ha hecho buena referencia Nidia, ¿no? ¿Cómo puedes dar o te planteas como director, pues dar precisamente altavoz a cuánta diversidad tiene Colombia? Cuando nosotros comenzamos los mercados culturales, que fue en el año 99, el siglo pasado, en Salvador, en Bahía, en Brasil, pues lo hacíamos precisamente en una ciudad que fue capital de Brasil, pero que es una ciudad negra, orgullosamente negra, en donde la mayoría de la población se asume como tal y que tiene justamente por eso esa riqueza musical tan importante. Esa fue mi experiencia de aprendizaje y mi primer mercado. Trabajé en él durante 5 años. Luego le entregué el testigo a Benjamin Taubkin y comenzamos a trabajar en México con Puerta de las Américas con mi amigo Mario Espinosa. Luego vinimos a Colombia y Circular ya cumple 11 años de labores. Desde el comienzo nació como latinoamericano, luego se amplió la comunidad cultural iberoamericana, pero nuestro compromiso, nuestro valor principal es precisamente reflejar esta diversidad en nuestro espacio cultural común iberoamericano. Pero en particular, desde luego, queremos aportar a Colombia, que es el país donde ocurre, a la ciudad de Medellín y que realmente no corresponda a patrones preconcebidos. En España no están habituados a que la iniciativa sea de las organizaciones de la sociedad civil, no es la práctica usual. Como por ejemplo Javier trabaja desde la independencia, pero no es lo usual. Casi todos están ligados a iniciativas gubernamentales. En nuestro caso, nosotros somos organizaciones de la sociedad civil que trabajamos y que queremos, y ahí apunta una cosa muy interesante, Nidia, que esa generación emergente de gente que está entre los 30 y los 40 años y que han consolidado precisamente esta perspectiva de nuevas voces y otros ámbitos. Entonces, es la que nosotros queremos reconocer y que hemos querido poner en la escena mundial. Y por eso en nuestro mercado hacemos esa doble vertiente, tratar de dar voz a la tradición y a los portadores y creadores de nuevas tradiciones como Nidia, como tantos otros que realmente son admirables y que tienen en la creación musical cosas maravillosas. Hay gente menos visible
y más experimental, pienso por ejemplo en Alba Fernanda Triana, que es una música hipercontemporánea que trabaja desde lo académico, pero hay otras voces desde, insisto, esas vertientes de la tradición o de los creadores de nuevas tradiciones o de los innovadores, que hay decenas de agrupaciones musicales en todas las vertientes geográficas de nuestro país. Nosotros intentamos reflejarlo en nuestra programación, en nuestra invitación y en la inclusión de esas voces diversas para que el mundo se entere de esa polifonía que tenemos en Colombia. Entonces, tratamos de reflejarlo, lo intentamos vigorosamente y creo que hemos conseguido y hemos tenido muchos resultados, hemos visto en nuestros estudios de impacto y la presencia que hemos conseguido en el mundo gracias a toda esta generación tan interesante también, y lo subrayo mucho porque me gusta mucho ponerlas en valor, un grupo de mujeres maravillosas que están gestionando desde la industria independiente. También hay un grupo, un colectivo de mujeres que a mí me parece que han sido motor muy importante de este sector en Colombia. Entonces también merecen mucha visibilidad. Hablo de Alejandra, hablo de las colegas de Llorona Records, hablo de Caro Rojas del Festival de Magdalena Fest. Es decir, una generación de mujeres bastante valientes y trabajadoras que ponen la escena nuestra en una dimensión muy importante y más local, como diría nuestra amiga Nidia. Precisamente, Alejandra, ya que te mencionaba ahora Octavio y esos años de lucha, de brega, como decimos en las islas, ¿no? Batiéndote para poner en el mapa aquellas propuestas por las que venías soñando y trabajando, ¿no? Este mismo año en lo que finalmente va a ser una edición virtual de Womex, tenías y tienes a unas artistas con las que vienes trabajando de un tiempo a esta parte también, como son La Perla, ¿no? Además también formabas parte de uno de los paneles de esta feria, que al fin y al cabo es una más de cuantas se celebran en el mundo, pero bueno, no deja de ser una referencia o al menos un punto de confluencia para muchos compañeros y compañeras del ámbito de las músicas pues, del planeta, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esa transición desde tus inicios hasta la actualidad y venir trabajando con distintas propuestas y querer ponerlas precisamente en valor por el valor que tienen per se? Bueno, con mucha alegría y con mucho trabajo. Creo que últimamente, digamos ahora que metafóricamente y literalmente estoy como recogiendo un poco el trabajo que he hecho en Bogotá, pensando en mi regreso a Cali, pues he estado mirando eso, ¿no? Justamente creo, como lo mencionaba Nidia, que este tipo de cosas, y lo creo profundamente, y ayer hablando con mi buen amigo Víctor Santana de Belo Horizonte en Brasil lo reconfirmaba, creo que estas cosas suceden mucho en alianza, y viéndonos aquí nosotros cuatro, pues yo empecé realmente a trabajar en la música casi que accidentalmente, gracias a Sergio Arbeláez, hijo de Octavio, y el primer mercado del que yo participé por invitación de Sergio, sin que me conociera básicamente, fue la rueda de negocios de música que hacían en Bogotá antes que existiera el BOM, que organizaba, si no me equivoco, Red Lat. Y pues yo te conocí a ti, Javier, en Circulart. Siempre me he sentido como, digamos, de cierta forma adoptada por los Arbeláez en ese sentido. Te conocí a ti en Circular, Javier, pues me conozco ya con Nidia de hace rato, que también siento que me ha recibido en su cultura, la cual admiro y quiero mucho. Y digamos, con esa cercanía con Nidia también llevamos un poco juntas parte de Timbiquía, Boreal. Entonces, fíjate cómo aquí ya en esta reunión hay, digamos, evidencia del trabajo que uno puede hacer en colectivo, y creo que eso ha sido parte fundamental del trabajo que hacemos,
porque si bien nosotros trabajamos, como decíamos, con músicas de periferia, con músicas que a veces son invisibilizadas, entendiendo por supuesto también que yo he podido trabajar desde el privilegio también, pero hemos trabajado con, pues, digamos, en caminos que son poco recorridos o que son complicados. Y creo que si no hemos tenido ciertos recursos que de pronto son más fáciles o más accesibles en otros caminos o en otros sectores dentro de la música, pues, porque trabajamos con músicas experimentales, porque trabajamos con músicas folclóricas, porque trabajamos con lenguajes narrativos que de pronto no son los más comerciales. Creo que el gran valor que tenemos son esos otros intercambios no monetarios que también hemos hecho, ¿no? Los de la amistad, los del trabajo, los de abrir rutas en conjunto, ¿no? El ver cómo llegamos al Atlántico, el ver cómo abrimos puentes con Asia, todo ese tipo de cosas que creo que no sucederían de otra forma, sino respetando los procesos y respetando las relaciones humanas, que creo que es como hemos podido trabajar, ¿no? Creo que esos son valores que compartimos los cuatro que estamos aquí y por eso me alegra tanto estar en esta mesa, pero sí creo que es una cuestión de alianzas y de procesos que toman tiempo, digamos. Si bien pues no es que lleve toda la vida, llevo 10 años, pero pues sí es mi vida laboral la que llevo en esto, creo que ha sido posible, digamos, internacionalizar la música o, como digo yo, coger el machete y abrir esos caminos por fuera de Colombia para nuestras músicas gracias a eso, ¿no? Gracias como a los amigos que se van construyendo y a esa necesidad y esa como curiosidad de intercambiar valores que a veces no necesariamente recaen exclusivamente en lo monetario, sin dejar de hacer algo importante también, por supuesto, porque es nuestro trabajo. Eh, un poco en la línea de lo que comentabas ahora, íbamos a contar también con una persona, una cuarta participante en la conversación que estamos manteniendo, Lucía Ibáñez, fundadora de Sonidos Enraizados y, bueno, destacada investigadora y productora también. Esperemos que en algún momento pueda unirse, si no es así, le mandamos un saludo y nuestro abrazo también más afectuoso desde aquí. Sabemos que Octavio en breve va a tenerse que ausentar. Eh, Hay un par de asuntos que querría que, del, bueno, del que nos diera su opinión o parecer antes de perderlo. Y tiene que ver con algo que creo que nos puede preocupar a todos en este momento histórico, Octavio. El futuro incierto que estamos viviendo. Eh, bueno, es cierto que nos encontramos ahora mismo sometidos o bajo la- las circunstancias obligatorias y condicionantes de una pandemia a escala global y eso viene determinando en buena medida pues cómo la música se está, eh, la música y las artes en general. Tú mismo nos contabas con anterioridad al directo cómo estás desarrollando de manera singular el Festival de Teatro de Manizales en estos días, ¿no? ¿Qué piensas respecto de lo que pueda ser o va a venir en tiempos próximos, ¿no? O sea, ¿qué incertidumbre vislumbras y qué posibles soluciones o salidas a, a un momento tan inestable como el actual, ¿no? Porque además, por ponerte un ejemplo, que sé que también nos afecta a ambos, a mí como tinerfeño y canario, y a ti como codirector de un mercado relevante en el ámbito atlántico como es Mapas, ¿no? Este año, precisamente en este contexto pandémico dificultoso global, bueno, en el fondo padecimos la no celebración de un mercado como Mapas, ¿no? Entonces, ante las puertas o a las puertas de circular como estamos y con tu experiencia, ¿qué puedes decirnos de tu análisis respecto del futuro o hipotético futuro y posibles soluciones?
Bueno, lo primero es que sí soy chicharrero de corazón. Javier me ha sorprendido mirando una casa para comprar allá en Santa Cruz. Sé No, que buscas una casa en Santa Cruz. sí, es mi mayor ilusión. Eh, el panorama es incierto y la certidumbre ronda al mundo entero. Es decir, son tiempos que, no, como diría Hölderlin, no son buenos tiempos para la poesía. Entonces, resulta que estamos viviendo varias etapas. La primera, nosotros estábamos como ese boxeador al que le dan un golpe violento en el estómago cuando entra al ring, pierde el aire y no sabe cómo reaccionar. Solo ve el golpe y empieza a esperar como qué viene después. Intenta recuperarse y hay unos que reaccionan inmediatamente y hay otros que esperan a la evolución de los acontecimientos. Entonces, nuestro sector fue el que primero reaccionó. Nosotros fuimos generosos, hemos sido generosos. Pusimos todos nuestros contenidos al servicio de la humanidad. Sabíamos que necesitaban un poco de paz interior, sabíamos que necesitaban ocupar su tiempo, sabíamos que necesitaban un poco de salud mental. Entonces pusimos todo ese arsenal gratuitamente a disposición de la gente. Fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. Y no hemos sido muy bien atendidos por nuestros gobiernos. Especialmente hablo de Colombia y hablo de Latinoamérica. Eh, todos están hablando de cómo apoyar, pero entonces están pensando en cosas coyunturales y es toma esta pequeña ayuda para que entonces sobrevivas, pero no piensan en términos de ecosistema. Y ese es el problema más complicado. El que este tipo de cosas, eventos, mercados y desde luego los creadores que son la esencia de esto, eh, permanezcan en actividad depende en el sistema. Es decir, en un momento determinado nos dan o paguemos nuestro sueldo si no tenemos trabajo de futuro. Entonces, lo primero, como política pública, apuntalar el ecosistema. Y eso solo se logra haciendo una fuerte inyección de recursos. Entonces, claro, aparece la plata, pero aparece para otros sectores. Todo el discurso se centra en que en la economía naranja estamos generando empleos y que estamos generando una participación importante en el Producto Interno Bruto. Pues si eso es real y no solo discursivo, inyecten dinero, pongan dinero en el sector y sobre todo para que nosotros continuemos. Entonces, realmente pensamos que eso solo se supera con medidas fuertes y que apoyen el sector y que lo reconozcan como lo que es, como un sector productivo, vivo, vigente, generador de empleo y de dinámicas sociales. Entonces, ese es un poco lo que nosotros estamos luchando aquí en Colombia, que los apoyos no sean coyunturales y minúsculos y atomizados en mucha gente, sino dennos nuestro ecosistema, déjennos trabajar, permítannos abrirlo y nosotros estaremos metiendo el hombro para que esto sobreviva, porque lo que necesitamos es trabajar fuerte, trabajar duro, porque se avecinan un par de años muy duros, con recortes presupuestales brutales del sector público, con que seguramente el sector privado no va a invertir muchísimo en publicidad, ni mucho menos en donaciones. El sistema fundacional no dará prioridad a la cultura, sino a otros sectores que considerará prioritarios, como el sector alimentario o el de la salud. Entonces vamos a vivir momentos muy críticos y lo que necesitamos precisamente es que se piense con una política estructural de parte de los gobiernos de la sostenibilidad de un sector que requiere trabajar en el ecosistema y no en la coyuntura. Claro, es que efectivamente la cultura al fin y al cabo no deja de ser algo que transversalmente atañe y toca a otros tantos paradigmas de la sociedad y de un sistema en el fondo, ¿no? No deja de ser exclusivamente algo coyuntural o puntual, sino que se retroalimenta y alimenta a muchos otros y con muchos otros elementos del ecosistema, ¿no? En su conjunto.
Y siendo en cantidades aparentemente, y digo aparentemente porque detrás de la industria cultural el tejido productivo es enorme, siendo aparentemente menor en cantidad de protagonistas, sí es cierto que lo que se traduce en generación de riqueza, ya no digamos espiritual o para el alma, ¿no? Sino de Producto Interior Bruto es importante, es relevante, ¿no? Entonces, eh, coincido plenamente contigo en que igual la apuesta ahora es más necesaria que nunca, ¿no? En estos tiempos de fragilidad. Exactamente, y aprovecho para agradecer la invitación, saludar y abrazar a Nidia y a Alejandra y desear muchos éxitos en esta edición de tu festival, que estoy seguro que va a ser fantástico porque tiene la fuerza de nuestras músicas y Colombia mostrará allí una presencia importante y que sin ninguna duda vibran con los ritmos de nuestras músicas y de nuestra diversidad. Muchas gracias, Javier, muchos abrazos y gracias a toda la audiencia. Gracias a ti, Octavio. Suerte con lo que resta de festival y bueno, mucha mierda también. Gracias, hasta luego. Mucha suerte, venga, salud, salud. Chao. Continuamos conversando con Alejandra y con Nidia. Realmente, pues me gustaría que nos fuéramos alternando entre los tres la palabra y diéramos quizás un par de pinceladas más respecto de lo que cada cual, en este caso, eh, retomando o uniéndonos a lo que le consultaba a Octavio respecto de cómo vive el futuro, que al fin y al cabo no es sino el presente, porque es un presente ya complejo, difícil de armar. eh, lo hemos podido vivir, seguro que cada cual en nuestras circunstancias personales, vitales y profesionales, ¿no? Pero a nivel laboral, un oficio como el nuestro, convivir con el principio de la incertidumbre, cuando requiere preproducirse bien, organizarse bien, etcétera, etcétera, es realmente como entre contradictorio y complejo de llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues aprovecho para preguntarle a Ale, a Alejandra como productora y a Nidia como artista, ¿no? Cómo viven este principio de incertidumbre con el que tenemos que estar cohabitando para tratar de salir adelante en tiempos complejos, ¿no? A ver, Tú o yo. dale, Venga, dale, Nidia, dale, te Nidia. sigo. Bueno, pues yo creo que ya a esta fecha, a estas alturas, creo que ya un poco esa sensación de incertidumbre como tal, ¿sí me escuchan bien? Sí, ahora sí. Esa, esa sensación de incertidumbre como tal, creo que ya esa etapa pasó. Ujú. Pasó y a pesar de que no sabemos el próximo año cómo se vayan a dar las cosas, pienso que ya a estas alturas nosotros estamos como en una actitud, en un ejercicio y ya más bien es de buscar alternativas, de replantear cosas, acciones, de buscar estrategias, nuevas estrategias, ¿sí? Pienso yo que nuestro canal de producción y de creación está más enfocado como en eso. Ya esa etapa de shock, de angustia, de incertidumbre, de temor, pienso que ya no está, al menos lo digo en mi caso. Es como, bueno, esta situación ya está, es una situación que va a durar, no sabemos cuánto. Eh, le hemos hecho frente desde nuestras fuerzas, desde la articulación, desde la unidad. Aquí vuelve el trabajo en equipo, ¿no? ¿Sí? Vuelve el trabajo en equipo desde este sector que no somos los dolientes de nadie, sino de nosotros mismos. Entonces, es también
que hemos hecho conciencia frente a, a esa realidad, y es que es uno de los sectores más afectados, más golpeados, y en el que la solución prácticamente ha estado desde nuestras manos también. Ya es aquí entrar en esa etapa y seguir por esa ruta y por ese canal de producir mediante otras dinámicas, de crear a partir de otras propuestas, de adaptarnos y ajustarnos a esas opciones que nos brindan a nosotros el estar presentes, ¿sí? Permanecer con lo que hacemos. Entonces, ya ni siquiera aquí la preocupación es tanto el dinero y cuánto voy a ganar, sino que es más, de qué manera lo voy a hacer, de qué manera lo voy a transmitir, de qué manera lo voy a mostrar, de qué manera me voy a conectar con este mundo exterior, porque no tenemos la posibilidad de esa unión, de ese abrazo, de ese encuentro desde lo físico, ¿no? Entonces, ¿es de qué manera voy a incorporar todo eso que he hecho desde la presencialidad con este público aquí al frente? ¿De qué manera lo voy a hacer a través de estas pantallas, a través de estas plataformas, a través de el mensaje del voz a voz, de la radio? Sí, es eso, de cómo voy a mantener esa relación amable con la tecnología. Y en el caso que no tengamos la posibilidad, o que dentro de nuestro espacio esta dinámica no sea fuerte, mirar de qué manera lo vamos a fortalecer y cómo nos vamos a articular, ¿sí? De qué forma vamos a mantener esa relación ahí amable y se va a seguir haciendo lo que hacemos sin que se vea tan afectado, porque en última, en la esencia aquí es el arte, es la música, en nuestro caso, ¿sí? Es seguir esa relación con la música y cómo a través de los diferentes canales vamos a interactuar con la gente y con esta gran familia que es el sector cultural. Pienso yo que es eso. Ya aquí nosotros estamos con el chip puesto, pero es de creación, de adaptación, es para adelante. Bueno. No podemos parar. Cierto, No podemos parar a cierto. pensar. Sí, Alejandra. sí, total. Yo estoy muy en la línea de Nidia. Si bien la incertidumbre, digamos, de cara al futuro es total, ¿no? No sabemos, digamos, qué vaya a suceder el próximo año. Creo que ni sabemos qué va a suceder el próximo mes. Eh, es como un cambio de lente, ¿no? Puede ser atemorizante y puede ser limitante si lo estás viendo con las gafas del pasado, si la estás viendo con las gafas de la prepandemia, pero al igual que Nidia, creo que si empezamos a cambiar ese chip y nos concentramos en el presente y qué podemos hacer desde el presente, pues sí hay varias cosas que podemos empezar a adaptarnos y podemos empezar a entender. A mí ciertamente me da mucha curiosidad, más que el futuro, que realmente yo lo que he tratado de hacer es no sufrir mucho con mantener lo que, o sea, mi agencia, digamos que dependía casi que el 90 o más por ciento de la música en vivo. Y en vez de aferrarme a eso y tratar de obligar a que el mundo vuelva a eso, que creo que ya no va a pasar, es más bien tratar de entender cómo lo estamos viviendo. Nidia, por ejemplo, para mí ha sido como una gran evidencia en esta pandemia. He visto pocas personas más activas desde lo musical en todo. O sea, yo he recibido clases de cócteles, he visto conciertos de Canalón de Timbiquí, he visto la Pacific Power. O sea, digamos que ha estado en todos los frentes de una manera muy activa. Y creo que algo que sí me genera mucha curiosidad y un poco más de afán, ya desde el lado no tan positivo, es cómo nos entendemos nosotros como articuladoras. Digamos que si bien, como dice Nidia, pues uno depende de uno mismo y uno se hace cargo de uno mismo, pues también entender que uno tiene de pronto una flexibilidad o un capital social o una manera o unas habilidades que puede
mutar más fácilmente, pero no todo el mundo que, digamos, está dentro de nuestro círculo lo puede hacer. Entonces ahora un poco en lo que me estoy concentrando y tratando de entender es cómo no me salvo ya yo solo a mí misma, sino cómo puede uno irrigar también como esa red de la que uno hace parte para las personas. O sea, yo soy una intermediaria creativa y comercial de la música, ¿no? Entonces, ¿cómo veo para que entre todos podamos empezar a nivelarnos y encontrar unas maneras de volver otra vez sostenible nuestro trabajo? Y creo que eso es un poco lo que comparto con Nidia, que estaba diciendo, como ver cómo nos adaptamos, ver en qué podemos innovar en ese sentido, más como del relacionamiento también con nuestro público, si ya no van a ser los festivales en 6 meses o ya no van a ser los teatros, cómo podemos igual no parar nuestra música, ¿no? Ni nuestra creatividad. Y eso siendo parte fundamental de no solo del futuro en la reconstrucción, como de nuestra sociedad pues, que se ve un poco parada en este momento, sino también del presente, ¿no? De mantenernos sanos mentalmente, de mantenernos activos Claro. creativamente. Entonces creo que como dice Nidia, pues sin parar porque el arte creo que más allá de que sea algo necesario para la salud mental y el alma, creo que sobre todo para nosotros es como una necesidad vital, ¿no? Yo sí cada día reconfirmo que no podría hacer nada más sino trabajar en la música. Interesante, interesantes aportaciones las de las dos, cierto, ¿no? Que ese trabajo y esa visión, ¿no? En la que, bueno, el fin pasa, entre otras cosas, o la búsqueda de, de trabajar en el momento presente pasa por precisamente encontrar, fortalecer alianzas, ¿no? Porque en el fondo las alianzas ya venían labrándose y fórmulas de trabajo conjuntas en el tiempo, pero es verdad que una manera interesante de seguir apostando por, ah, por no desfallecer es fortalecer y encontrar nuevas grutas y nuevos caminos donde no solamente nos salvemos a nosotros, sino salvemos también, estemos también participando de una salvación colectiva, ¿no? Yo querría finalizar bueno, un breve apunte, si quieren entrar en él, si no, también lo entendería, sobre cómo se está viviendo estos procesos de conflicto social en Colombia en estos últimos, en algunas ciudades más que en otras, en algunos territorios más que en otros, en estos últimos semanas fundamentalmente. No es algo nuevo, pero, pero en estas últimas semanas se ha agudizado y bueno, cómo lo han vivido y están viviendo sobrellevar una circunstancia adversa a nivel social, de justicias de diversa índole, ¿no? Mira, indudablemente la pandemia nos ha llevado a unos términos de reflexión profunda a todos. Y yo, la verdad, les confieso que pensé que en estos momentos de crisis global, el ser humano como tal, la sociedad, iba a, 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 a cambiar o tal vez a transformar algunas maneras de actuar, de pensar, de relacionarse. ¿Sí? Sigue la esperanza puesta, pero no sé si fue tal vez como un pensamiento muy prematuro o una ilusión muy prematura frente a esa gran esperanza que yo guardo en mi corazón, el creer que iba a haber una reflexión colectiva desde el repensar la forma como nos estamos relacionando y con el universo, entre pares. Y me ha sorprendido mucho mirar que en lugar de tal vez disminuir la violencia, disminuir esta casi guerra en la que está sumergido nuestro país, me ha sorprendido mucho mirar la crudeza con la que se ha agudizado la violencia.
¿sí? Que no vamos a hablar, no nos vamos a poner a dar pañitos de agua tibia, de vinagre y a tratar de ocultar una realidad que estamos viviendo y que es latente. Y no porque no me hayan tal vez asesinado o violentado a un familiar cercano. Me tengo que poner en el lugar porque hago parte de este colectivo. Mucha violencia, muchos asesinatos a líderes, a jóvenes, a, ¿me entiendes? Es muy, muy duro uno enfrentarse con una realidad que es casi, se podría decir que es surreal y que podría estar perfectamente en el imaginario de una película, de una novela, pero es una realidad muy fuerte en la que estamos viviendo y la que estamos enfrentando. Y como que el hilo, la línea es tan delgada que es irónico y casi ilógico ver el panorama dentro de una crisis. Estamos hablando de un confinamiento y que tenemos que cuidarnos en casa, que tenemos que estar encerrados ahorita porque ya hay más flexibilidad, la gente ya está saliendo, pero hubo un momento en el que nos tocó quedarnos en casa encerrados y había de todo tipo de violencia. Está Alejandra, hizo parte, de hecho, parte fundamental de una campaña que estuvimos realizando nosotros con familias a las que tenían que quedarse encerradas en sus casas, pero que no tenían que comer, por ejemplo, ¿sí? Que no tenían trabajo, que se quedaron sin empleo, y mujeres y niños que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y que no tienen cómo librarse porque están encerrados en casa con sus, con las personas que los violentan, ¿sí? La violencia de los grupos ilegales, eh, en el Pacífico, en diferentes regiones, las muertes de nuestros jóvenes. Es bien complicada la situación. Estamos tratando de llevar ese mensaje a través del arte, de poder sentar ese precedente y de hacer esa denuncia, de no quedarnos callados, de hablar, de denunciar, de visibilizar, de sumarnos, de solidarizarnos, pero se tienen que llevar acciones concretas y acciones que sean fuertes, igual de agresivas, pero desde el diálogo, desde la paz, desde un mensaje de amor, de reconciliación, porque es agobiante leer los periódicos, escuchar la noticia, mirar por las redes sociales, tantas cosas que suceden. Y eso es lo que se alcanza a ver y lo que no se hace público, pero que sí está ocurriendo. Entonces pienso que se debe replantear y más que desde las cabezas que dirigen, desde lo local, desde lo departamental, desde lo nacional. Aquí va más allá de las leyes que imparten, va más allá de las órdenes institucionales y presidenciales. Esta es una cuestión personal. Es una cuestión de tú como persona, como parte de esto, de qué manera vas a aportar, de qué manera te vas a sumar a la convivencia. Es muy complejo desde los hogares. ¿Qué le estamos enseñando a los niños? El tema es es bien complejo, pero pienso yo que yo sigo con mi esperanza puesta, ¿sí? Yo sigo con mi esperanza puesta, pero yo creo que para que las cosas se puedan dar de una manera más llevadera, absolutamente todas las instituciones tenemos que ponernos de acuerdo, desde el hogar, la escuela, las entidades gubernamentales, o sea, todas las instituciones que hacemos parte de este colectivo social, tenemos que ponernos la camiseta, porque es muy difícil cuando se le deja solo a un sector o la responsabilidad que cree uno que es de los demás, pero no es de uno, ¿sí? Sí, es un trabajo colectivo, ¿no?
una obligación moral, humana, como bien decías, ¿no? Cada una de las personas. Alejandra. Sí, yo me uno mucho a esa voz. También estoy muy de acuerdo que es una cosa, a ver, es agobiante y realmente es muy triste, digamos, yo mis 30 y pico años de vida los he crecido casi todos en un país en guerra interna, ¿no? Eh, y digamos que esa pequeña salida o ese cambio incluso como cultural que dice Nidia, que no solamente tiene que ver con las leyes, o como muy bien lo decía Francia Márquez en la entrevista que le hiciste, que creo que ella fue muy clara y muy acertada en su visión respecto a lo que estamos viviendo a nivel social y político, pues también viene desde la casa, ¿no? Es que estamos como, la película en la que estamos como sociedad no solo tiene que ver con los políticos de turno, que además llevan en el mismo turno las mismas caspas, pero ya tiene que ver con una conciencia cultural, digamos, que nos hemos metido como sociedad y creo que eso tiene que cambiar. También trato de verlo con esperanza. Me gustaba mucho en el concierto de Nidia desde Timbiquí, como hablaba con la firmeza que siempre habla, pero también implantando la esperanza. Lo mismo La Perla, digamos, con sus mensajes muy claros en contra de lo que estamos viviendo, pero siempre desde el arte, siempre con un mensaje propositivo, siempre desde el amor. Pero sin duda estamos viviendo un momento muy difícil. A nivel de violencia, lo que está pasando en Colombia no solo es duro por de las más de 50 masacres que llevamos recorridas del año, o sea, del año, toda la cantidad de líderes sociales que están asesinando, sino por los cambios que siguen implantando, ¿no? Que es como lo que decía Nidia exactamente, quédense en la casa, pero entonces no tengamos en cuenta si la gente tiene o no para comer, y además si salen a vender empanadas, pues les reventamos la cara, pero pues si eres el señor de cuello blanco del banco, todo bien, toma los alivios tributarios para ti, y es como que se vuelve un chiste malo, creo, ¿no? Se vuelve un chiste malo este país, como que todo el tiempo te están haciendo así en la cara, digamos, a la base de la sociedad, y creo que se han salido con la suya mucho tiempo, y al final uno ve pues no solo pasivamente lo vemos, sino que desde el arte tratamos de hacer algo, pero la indiferencia de todos como sociedad es absoluta, ¿no? Estamos todos como mirando a ver cuándo cambia, y Colombia históricamente ha sido un país así, ¿no? Nunca hay una gran erupción, digamos, social, simplemente dejamos que suceda, pero creo que eso tiene que cambiar. ¿Cómo? No sé, creo que la única manera en la que yo entiendo mi trinchera sin duda es la música, y el amor y el diálogo, pero son unos momentos muy complicados que de pronto no se ven hacia afuera, y es momento pues, que se empiecen a hablar. Colombia está pasando por un momento horrible, realmente creo que es un momento negro de la historia. La violencia ha regresado, pero sin duda, y está peor que nunca, así los medios no lo muestren, así la gente que está a cargo no lo esté comentando, eso es lo que está sucediendo. Una de las obligaciones, porque en el fondo lo es, que nos condujo a pensar en Colombia como país al que mirar en esta edición del Festival Boreal, ha sido precisamente o está siendo precisamente lo que ambas describían ahora, ¿no? Una situación social compleja, una situación difícil de sobrellevar, ¿no? Y y de afrontar, ¿no? Y que se ha visto agudizada en estos últimos meses, ¿no? Esperemos, deseamos, anhelamos, soñamos que haya una luz, ¿no? Sin caer en demagogias, ¿no? Pero que haya una luz al final del túnel, y que la lucha que cada cual está desempeñando desde su trinchera, ¿no? Pues uno desde la distancia y ustedes como agentes activos, activas en primera línea, ¿no? Primera línea del frente, ¿no? O sea, tenga su fruto, y podamos pensar también que más allá de la situación actual,
aquello que nos ha traído a hablar de música, de arte, de culturas originarias, de trabajo en red, de mercados, de oportunidades, siga siendo aquello que en el fondo nos una y no tengamos que estar dando cabida a pensar, bueno, pues que la situación es una situación dura, injusta y que hay que acabar con ella de la mejor de las maneras, pero lo más pronto posible, ¿no? Eh, no sé, una última palabra que querría darle para no extendernos mucho más y aprovechar de paso, pues, esta última palabra mía para agradecerles pues, participar en el festival, en esta edición del Festival Boreal, que ha sido compleja de desarrollar porque, bueno, son tiempos difíciles también para, lo hemos contado, ¿no? Para cuando veníamos trabajando de una manera muy definida y eso se trunca o desaparece de un momento a otro, ¿no? Y tenemos que activarnos para buscar soluciones y alternativas sin dejar de ser lo que éramos, ¿no? Sin perder raíces, sin perder esencia, ¿no? Y en este caso nos parecía importante que voces de todo el mundo siguieran teniendo en el festival un altavoz, un lugar de resonancia y bueno, quisimos que Colombia fuera país especialmente agraciado e invitado este año. Así que gracias Alejandra porque ha sido capital en todo este proceso de encuentro y gestiones varias para poder contar con una presencia nutrida de Colombia en sus múltiples manifestaciones en esta edición del Festival Boreal. También gracias Nidia porque ha sido una de las grandes voces que hemos podido descubrir para el público del festival y además de una manera realmente linda, ¿no? En un contexto muy natural, muy, digámoslo así, ¿no? Muy particular y que nos permitió descubrir, pues es la realidad misma en la que se desenvuelve la música que te hace vivir, ¿no? Les cedo la palabra a ambas para cerrar y darles las gracias a estas aguerridas compañeras que espero encontrar pronto, más pronto que tarde, deseo, en donde quiera que sea, ¿no? Pues gracias, Javier, por mantener la esperanza, de verdad, a través de estos espacios que son un gran aporte en estos momentos de desesperanza y espacios que sirven para llevar esa voz, para llevar ese aliento que se necesita. Gracias por estar, por permanecer a través de estos espacios. Gracias, Aleja, por servir de enlace también, por toda esa fuerza colaboradora, por tu mano dentro de esta gran mamuncia. Y pues el mensaje creo simplemente, además de todo lo que ya hemos hablado aquí, es que mantengamos las manos extendidas. Mantengamos las manos extendidas siempre y no es el momento de bajarlas todavía y tenemos que mantenerlas extendidas y abiertas. Sí, muchas gracias. Nidia, además qué gran fortuna que para ese momento del concierto estabas allá en Santa Bárbara de Timbiquí, ahí en la Bella Sofía. De una belleza haber podido vivir desde la virtualidad de un poquito del casco urbano, como llaman, de Timbiquí. Eso fue realmente pues muy conmovedor y emocionante. Y gracias, Javi, por esta invitación tan especial, realmente, y lo digo desde el corazón, esto ha sido uno de los trabajos que más me ha llenado de orgullo porque sentía como que en medio
te estábamos mandando como un pequeño tesoro transatlántico desde Timbiquí, desde el concierto acá, estoy en el estudio donde grabamos a Frente Cumbiero y a La Perla, que son pues dos bandas muy, muy queridas para mí que creo que están haciendo una labor desde lo artístico y lo narrativo muy importante. La entrevista con Francia Márquez, las máscaras, ¿no? que mandamos hasta Tenerife, desde Barranquilla, desde el Valle del Sibundoy, las obras que encargaste a estas artistas plásticas colombianas, de los compañeros y colegas de Curupira y de Sonidos Enraizados que también desarrollan un trabajo tan importante acá en Colombia. Mejor dicho, veía con mucha alegría, mucho orgullo, digamos, esa presencia de Colombia en el Festival Boreal. Creo que salió eso muy lindo, te agradezco mucho por habernos llevado allá y nada, espero poder estar brindando pronto con un coco loco allá en la playa Canarias, hermano, que aún, que aún no he ido, pero fue un verdadero placer y creo que también viendo después como los videos y las cápsulas y todo esto del Festival Boreal y dejando de lado un poco lo oscuro de lo que veníamos hablando, pues sí es realmente inspirador todo ese tema del activismo cultural, el tema del que ustedes hablan del cuidado del medio ambiente, del trabajo de las mujeres, de ese relacionamiento mucho más saludable entre nosotros como humanos. Creo que se transmite y también no solo quiero agradecerte, sino felicitarte por esa labor y que ojalá nos sigamos acompañando pues cada vez más en esos trabajos desde el arte, ¿no? Creo que el mensaje de Boreal es claro y lo celebro. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Aleja, gracias Nidia de todo corazón, gracias a las dos y nos encontraremos, completamente seguro de que así será en algún momento, esperemos que próximo, mientras pues sigamos en nuestra trinchera con las manos extendidas, como comentaba Nidia, con el empeño y trabajando desde el amor. Eh, sin, Estás sin, invitadísimo, oye, vale, así haremos. invitadísimo. Tengo que ir con Aleja también. Vamos, yo estoy con la maleta lista siempre para Timbiquí. Listo. Bueno, un abrazo muy fuerte. Saludos desde la tarde canaria, desde la tarde tinerfeña ya. Y espero que las cosas, bueno, tomen el mejor de los rumbos posibles. Y un beso y un abrazo muy fuerte, ¿vale? Gracias Gracias. igualmente a ambos. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Bueno, pues así finalizamos esta conversación, este encuentro con dos compañeras, amigas, con las que hemos mantenido este encuentro en torno a la música de Colombia hasta el final y al que también se sumó durante largo rato Octavio Arbeláez. Ha sido una oportunidad, creo que única, al menos desde el lugar en el que nosotros estamos para poder escuchar pues, cuál es la situación en primera persona o el análisis hecho en primera persona de la situación de la música, del estado de la música en Colombia y yendo más allá de la música, pues del arte y de la realidad social en la que se inserta cualquier expresión cultural. Un abrazo muy fuerte. Aquí finalizamos esta conversación, este diálogo, este encuentro con compañeras y compañeros del otro lado del charco, desde Colombia, hermanos, hermanas, y un abrazo muy fuerte. Salud.